Presentamos a nuestro primer invitado de la noche, ya está con nosotros. Estoy hablando de Álvaro Sicarelli, asesor político, analista. Bueno, tienes un currículum bastante amplio, Álvaro, así que agradecerte por estar hoy en 52 minutos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Diría un currículum diverso. Diverso, sí. Un término muy a la palestra ahora, ¿no? A la palestra del debate, diverso. Diverso. ¿Qué no te gusta a vos? No, para nada. Perdón, no el término en sí, la utilidad actual del término. Casi una de las tesis de mi libro. ¿Por qué? A ver. Porque creo que la diversidad es importante como condimento cultural, condimento de opinión, para el debate de ideas, no para la diferenciación. Yo creo que eso no potencia las cualidades del individuo, en muchos aspectos, ¿no? Quizás va a ser un poco largo ahora detallarlos, salvo que quieran puntualizar en alguno en particular. No, bueno, veníamos hablando, no sé, Fabri, vos que te quedaste ahí como mirando. No, decía, porque la diversidad, si es cultural, si es social y si se respeta, Ajá. me parece que está. Sí, por supuesto, está todo eso sí. bien. Eso sí, no creo que circunstancias, que condiciones naturales y personales tendrían que llevar hacia la diferenciación. Si querés puntualizo en uno que es central en el primer capítulo de mi libro, que tiene que ver con lo que yo entiendo que es mi condición de homosexual, que es un condimento más de mi individualidad, no algo que me diferencia del resto de los individuos. Por eso yo creo fundamentalmente... O sea, que vos no creés Claro. en la lucha del colectivo LGBT. En la actual no. En la actual no. ¿Por En la qué? actual literalmente creo que es un kiosco. Es un kiosco al servicio de intereses personales, de personas que tienen que llenar vacíos existenciales y además financiados por el erario público. Acompañado también por grandes empresas que vienen a limpiar su historia no muy simpática para con los individuos homosexuales. Yo no creo en el colectivo homosexual. Yo me Sí, pregunto, pero, a ver, la comunidad homosexual, ¿dónde Yo está podría delimitada? decirte que vos venís a limpiar, Ajá. por ejemplo, la homofobia que tuvo la derecha. Ah, mira vos, Histórica. y yo soy la derecha. No, la derecha. Yo soy Álvaro Sicarelli, soy un individuo. Y la derecha, y además, es un conjunto de individuos. Los hay de más derecha, de menos derecha, del centro de la ¿Pero no fue derecha. homofóbica la derecha? No tanto como la izquierda, por ejemplo. Vos decís que la izquierda fue más Históricamente, homofóbica. y sí, principalmente Coincido. los regímenes totalitarios, autoritarios, ¿cuáles duraron más? ¿Los de izquierda o los de derecha? ¿Qué duró más, el nazismo o el estalinismo en el mundo? Y depende. ¿Cómo depende? La Unión Soviética duró 70 años. Bueno, pero la Unión Soviética no fue siempre estalinista. No, bueno, pero el famoso deshielo no fue tal. La KGB se disolvió, la censura se disolvió, el presidio se disolvió, los gulags se disolvieron por completo después de Stalin, no. Continuaron aplicados a diferentes instancias políticas, económicas y figuras. Pero bueno, Está bien. A ver, pero la derecha fue abiertamente... Es más, hasta yo te podría dar la razón de que la izquierda fue más hipócrita en eso, ¿no? Pero la derecha fue abiertamente homofóbica durante muchos años. y eso quizás hasta Muchas sería una décadas. virtud en la derecha, que fue abierta y transparentemente homofóbica, mientras que la izquierda, con su discurso y sus proclamas de igualdad, de defensa del desprotegido, del vulnerable, en realidad motorizó e institucionalizó esquemas de represión contra los homosexuales peores que los regímenes de la derecha. No nos olvidemos que Fidel Castro, héroe e ícono del colectivo LGBT o del mal llamado colectivo LGBT, decía que la revolución no creo que cubana... sea así eso. No, bueno, yo siempre, sin embargo, sigo viendo en los más... Hay muchos liberales. Yo sigo viendo en las manifestaciones del falsamente llamado orgullo gay jóvenes con la efigie del Che Guevara, que le recuerdo a la audiencia que Ernesto Che Guevara fue el creador del primer campo de concentración dedicado a la reeducación de homosexuales, que es más conocidas como las UMAP. Y Fidel Castro, líder de la revolución totalitaria conocida como Revolución Cubana, decía que la Revolución Cubana no necesitaba ni peluqueros ni poetas, porque el muy cobarde nos atrevía a decir no necesitaban putos. Si hubiera sido por lo menos atrevido así y transparente. Claro, no como fue lo fueron- directo. Y no, porque No esa es la fue- característica de la no, izquierda. La no izquierda fue te directo. vende, la extrema izquierda te vende revolución, te vende libertad, te vende igualdad, cuando en realidad todo el esquema institucionalizado va en contra de eso. ¿Y vos qué propones, Álvaro? Individuos fuertes, individuos que se hagan valer por sí mismos, individuos que reclamen igualdad ante la ley, no igualdad forzosa, no igualdad diseñada. Yo no quiero ser igual a vos. Eso sí, ante la ley
quiero ser igual a vos y vos tenés que ser igual a mí. Por algo muy simple también. Mira, cuando fue el debate del matrimonio igualitario, yo planteaba que la necesidad de que exista un marco normativo ecuánime para el homosexual como para el heterosexual en relación a las convivencias, se basaba en que vos sos heterosexual, Sí. él y yo pagamos los mismos Por impuestos, pagamos los mismos impuestos. Y él y yo, hasta el momento de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, no teníamos los mismos derechos. Él tenía más derechos que yo. Y sin embargo, a la hora de tributar, a la hora de monotributar, a la hora de pagar impuestos directos o indirectos, pagamos los mismos. O de herencia, por ejemplo. O de herencia, los que existan. Montón. E incluso ante el Código Penal, vos y yo teníamos que responder exactamente igual. Bueno, pero vos sabés que la realidad, más allá de la sexualidad o más allá de los colectivos y todo eso, en la realidad, entre iguales, no somos totalmente iguales, porque siempre en el mundo el que tiene guita puede acceder a mucho más beneficios que el que es pobre. Porque acá hay, eso me parece que es la verdadera grieta del mundo, entre los pobres y los ricos. Y eso es lo que ustedes no tratan de cuestionar. No, ustedes para nada, lo que hacen no es- coincido con lo que decís. Bueno, No a ver. coincido. Primero porque la historia demuestra totalmente lo contrario. El sistema capitalista ha sido el único sistema de reproducción de bienes y de riquezas que más ha reducido la brecha entre ricos y pobres. ¿Te Hace parece? 250 años el 90% de la población era pobre, muy pobre o directamente marginal, mientras que el 10% tenía lo que hoy conocemos como clase media alta o clase alta. Hoy está invertido. Hoy el 90% de la población forma parte de un sector trabajador, una clase media alta y una clase alta. Algo tan simple. 90%, Hace 250 años. 90%, ¿de dónde Hace sacaste? 200. Son los datos que da la propia ONU. Y nadie va a decir que la ONU es una organización de extrema derecha. 90% del mundo. El 90% de la población. ¿Cuál es el forma porcentaje de la población que no accede al agua? Al agua potable. Menos del 5% en el mundo. Menos del 5%. Menos del 5%. Me parece ¿Y que sabés está dónde equivocado. sucede? ¿Sabés Un dónde 20%. sucede? No, sí. Hay un ¿Sabés? 20% Te la voy que a hacer no muy puede acceder fácil. a agua Hace potable, 250, Álvaro. hace 250 años, ¿cuál era la esperanza de vida? Hace 250 años, ¿cuánto era la esperanza? 40 años. Sí. Hoy el promedio mundial es 75 ¿Y por años. qué? Y eso es producto ¿Y de por- que el y sistema... por qué? Es el sistema capitalista el que ha proveído los sistemas de innovación No, perdón, tecnológica. hay vacunas, y eso que lo ha vacunas que generado ustedes se es opusieron el durante Estado, la pandemia. el Estado, Hay no me vacunas. señales, primero no me Bueno, señales, el dedito digo el guardalo. movimiento. Hay El vacunas, dedito guardalo. hay vacunas, hay No, vacunas. yo no me opuse a que- nada. que- Yo soy una que persona, fueron- yo soy Perdón, una persona la que Unión- defiende rabiosamente la ciencia y el progreso, La Unión, no como la, este. la Unión Soviética fue una gran creadora de ciencia, de Sí, medicina. Bueno. Jonas Salk creó su vacuna en la Unión Soviética. César Milstein, sus descubrimientos los hizo en la Unión Soviética. Pero no, bueno, Nombrame por favor, nombrame me por parece, favor. no voy a caer Te en voy ese, a no voy a vos caer. estás atrayendo a colación eso. Te pido No, por favor te que estoy me diciendo nombres que no es el capitalismo. Te pido por No favor es el 5 capitalismo. nombres, 5 premios Nobel de medicina cuyos descubrimientos hayan modificado sustancialmente la calidad de vida mundial, que surgieron en la Rusia de Stalin, en la China de Mao o pero vos en te la crees- Cuba de Fidel pero- Castro. ¿Qué? Te pido 5 nada más. No desarrolla Cinco, ciencia te pido china. 5 nombres. No desarrolla ciencia 5 nombres. china. Te voy a decir más. Pero vos te pensás que, Te voy a decir más. le van a dar premios Te Nobel. voy a decir ¿Vos, más. vos te pensás No que hay le van a dar no hay premios necesidad de Nobel? levantar el Chicos, no tono. Le van a dar No premios hay necesidad Nobel. de levantar el No tono. gritemos, por Habla favor. más de Déjame vos cuando preguntarte. levantás el tono Déjame que de mi preguntarte. argumento. No No me estás preguntando, me estás levantando el tono. ¿Vos creés que en el medio de la Guerra Fría le iban a dar premios Nobel a científicos La de la Academia Unión Sueca, Soviética? la a Academia científicos Sueca, la por esa Academia neutralidad? Sueca. Bueno, entiendo que tu ignorancia en este tema sea amplia, pero no por eso el resto de la gente adolece de la misma. La Academia Sueca en plena Guerra Fría le impidió el premio Nobel de Literatura a Jorge Luis Borges por el solo hecho de que aceptó del Estado chileno, no de Pinochet, la orden del general O'Higgins. ¿Por qué? Porque la Academia Sueca consideraba que todo régimen de derecha era peor que cualquier régimen comunista, que incluso los regímenes comunistas han sido 10 veces más violadores de los derechos humanos. Y eso es una cuestión que salta a la vista. Si un régimen está 70 años ininterrumpidamente en el poder y por lo que yo sé, la gente cruzaba las fronteras de Rusia hacia Europa Occidental, de Berlín Oriental a Berlín Occidental, de La Habana a Miami, claramente el nivel de vida, la calidad de vida y la libertad que se vivía en un lado y en el otro eran totalmente distintos. Y eso me parece que es inexorable, porque la historia, aún a tu pesar, es inexorable.